su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Damos pues gracias a Dios por todo ello. Vamos a seguir viendo esa serie de prédicas que nos muestra Jesucristo, que nos enseña quién es ese Jesucristo, ese Salvador que conocemos o que predicamos. Amén. Es decir, es importante que nosotros conozcamos a nuestro Cristo para que nosotros también podamos, a través del conocimiento que podamos tener de Él, confiar en Él y como consecuencia de esa confianza poder obedecerle. Amén. Entonces seguimos con esto. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en este lugar, en este tema, y sea Él el que tome control de cada uno de nosotros, de esta persona que va a predicar hoy, de este siervo que predica hoy también. Amén. Entonces cerramos los ojos, inclinamos el rostro en acción de reverencia. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones, Padre, que hemos recibido, que tú has tenido a bien derramar sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre esta iglesia, en la unidad de la fe y sobre toda la iglesia universal. Te damos, Padre, y al mismo tiempo te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, iniquidades y rebeliones que hemos cometido contra ti, contra el prójimo y contra nosotros mismos. Ten misericordia de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos unja y nos apodere para poder rechazar, Señor, todas las tentaciones. Ayúdanos a no caer en tentaciones, líbranos de toda maldad, Padre. Te pedimos también, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que esta palabra que hoy vas a dar haga rema en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, transformándolo, Señor, y convirtiéndonos en una verdadera iglesia, en una iglesia que clama y alaba y glorifica a su Señor. Una iglesia que está fundamentada sobre la roca, sobre tu palabra, sobre las verdades eternas. Que haga pues esa palabra rema en los corazones de cada uno de nosotros, cumpliendo el propósito por el cual tú hoy nos los vas a dar. Te damos gracias por todo ello en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy, hermanos preciosos, es el amor. Compadece. Parte de ese amor, el amor de Dios tiene muchísimas implicaciones, pero dentro de esas muchas implicaciones hay dos cosas que también están incluidas en el amor de Cristo. Es la compasión, pero también la confrontación. Hemos estado viendo cómo en las anteriores, cómo Jesús, al ver una multitud que no tenían pastor y que tenían hambre, se compadeció de ellos, ¿sí? Tuvo compasión de ellos. Vemos cómo Jesús también, a través de estas predicaciones, nos enseña que después de hacer un milagro con los panes, la multiplicación de los panes y los peces, porque dio de comer a esa multitud, porque tuvo compasión de ellos, como posteriormente, a través de esta predicación, vamos a ver cómo esa compasión también está traducida en una confrontación. Amén. Y vamos directamente a la palabra en Marcos capítulo 6, versículo 34, Reina Valera, 1960, dice la palabra, Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos aquí que Jesús se compadece de ellos porque los vio extraviadas, los vio que eran ovejas sin pastor. Amén. Vemos a un Cristo compasivo, vemos a un Cristo
lleno de amor y que ese amor los lleva a una compasión. Ahora, la base de nuestra predicación prácticamente el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 22 en adelante. Y vemos también directamente a la palabra para entrar ya a la predicación. Vemos el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 26. Aquí vamos a utilizar la versión, la palabra para las Américas. Y dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, al día siguiente, un día después de que haya hecho la multiplicación, quiero darte un contexto. Hizo el milagro, la multiplicación de las panes, dio de comer a 5,000, embarca a sus discípulos en esa barca que los traslada a Capernaum, y ahí al cruzar él se queda con la multitud, los despide, sube al monte a orar. Y al día siguiente, ahí estamos, después de que hizo la multiplicación de los panes y que sus discípulos fueron embarcados, y ahí es donde en ese mar tiene un encuentro con sus discípulos, que él caminaba sobre el mar, y ahí les enseñó que nunca deberían quitar la vista de Jesucristo, que siempre deberían estar confiados en Él, y que Él siempre, aunque ellos no lo viesen, Él siempre estaba con ellos, entre otras muchas cosas. Entonces aquí vamos a retomar el otro día de eso, es lo que tomamos aquí en la palabra. Dice, al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Amén. Entonces aquí vemos cómo ellos preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yo creo que la pregunta más debería también haber sido, ¿cómo llegaste hasta acá? Porque él los había visto que había embarcado a sus discípulos y él se había quedado con ellos, los despidió. Y entonces, ¿cómo es que cruzó? Había una sola barca, ¿cómo es que cruzó? Ellos no la entendían. Nosotros sabemos que él bien les pudo haber contestado, no se preocupen, yo me trasladé caminando sobre el mar, porque eso fue la forma en que él llegó hasta allí. Entonces, le preguntan, ¿cuándo llegaste hasta acá? Jesús les respondió y dijo, en verdad, dice, en verdad os digo, que me buscáis no porque hayas visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Amén. Entonces aquí vemos 24 horas antes habíamos visto un Cristo compasivo que se había compadecido de ellos por verlos como ovejas sin pastor, por verlos con hambre, y sacia esa hambre a través de la compasión. Pero ahora vemos a un Cristo confrontativo. Prácticamente ya no vemos a un Cristo compasivo, sino confrontativo. Pero desde ahorita te digo
que parte de esa compasión va implícito en esa compasión, va implícita la confrontación, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no lo creamos, aunque a veces no nos guste. Pero vamos a ver cómo esa confrontación estaba fundamentada en la compasión, en el amor de Cristo por las ovejas, por el rebaño, por el pueblo de Dios. Vemos aquí un Cristo totalmente confrontativo, ¿sí? Un Cristo diciendo, ustedes me siguen porque les he dado de comer, no me siguen por las cosas y por las cosas del cielo, no me siguen por las señales, sino ustedes me siguen porque les he dado de comer y he saciado esa hambre física. En otras palabras, ustedes me siguen porque han puesto su mirada en las cosas de la tierra, pero han dejado de ver las cosas del cielo. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el versículo 6, en el mismo capítulo 6 de Juan que estamos viendo, pero en el versículo 2, dice la palabra en Reina Valera, dice, y le seguía gran multitud. O sea, antes del milagro de los panes, de la multiplicación de los panes, antes de eso, en el mismo capítulo, pero versículo 2, dice que, y le seguía gran multitud, sigue hablando de la misma multitud con la que está hablando aún en este pasaje que estamos estudiando, y le seguía gran multitud que veían las señales que hacían en los enfermos, porque veían las señales que ya habían estado profetizadas en la palabra de Dios y que hablaba sobre Jesús, sobre el Mesías, sobre la venida de ese Salvador. Y lo vemos claramente en el libro de Isaías capítulo 35, versículos del 4 al 5, versión Reina Valera. Dice Isaías 35, 4, 5, decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Vuelvo a repetir. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Estas son las señales que iba a seguir o que seguirían al Mesías, al Cristo, al Salvador. Y esto queda más claro, más patente en el pasaje de Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 2, Reina Valera 1960, encontramos esa parte también de las señales. O sea, la multitud empezó a seguir a Jesús por las señales que estaban plasmadas en la palabra de Dios sobre el Cristo, sobre el Salvador, sobre el Mesías. Eso fue lo que lo motivó primeramente que a la multitud llegara a Cristo. Pero aquí en este pasaje, ya después, 24 horas antes, no es mucho tiempo, hermanos, ya acá Jesús lo estaba confrontando y les estaba diciendo, ustedes me siguen porque les doy de comer, no me siguen por ver las señales, que era lo que les había motivado. Miramos lo que Nicodemo decía, únicamente como el pueblo era un pueblo judío que conocía la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ellos sabían que el que hiciera estas señales de abrir los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos, ese sería el Mesías. Y Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, escucha bien qué dice acá, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿qué? La multitud lo sabía igual que Nicodemo. Entonces hay uno que está
abriendo los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Esas son las señales, lo que motivó a esta multitud llegó a Jesús. Pero una vez que Jesús les predicó y una vez que les enseñó, les dio de comer, al día siguiente buscan. Pero Jesús dice, Jesús discierne los corazones de la gente, con qué intención se acercan a Él, discierne esos corazones, les dice, ustedes se acercan a mí porque les he dado de comer, porque he saciado su hambre física, carnal. Pero han dejado de ver ya, seguir ya las señales. Es decir, en lugar que vayan creciendo espiritualmente, van decreciendo. Porque al principio sí me seguían por las señales, pero ahora ya no me siguen por las señales, sino me están siguiendo por que les doy de comer. Y eso es lo que pasa actualmente en nuestros días, hermano precioso. No estamos muy alejados de aquella realidad. Muchos buscamos a Dios para tener ese encuentro con nuestro Creador, para ver las señales, milagros, prodigios, para ver quién es Él, conocerle verdaderamente quién es Él, tener una intimidad con Él. Pero una vez que Él empieza a limpiarnos y empieza a hacer la obra en nosotros, empezamos a ver que nuestras vidas empiezan a cambiar instantáneamente y ya no fijamos nuestra mirada en esa relación interpersonal con Dios, sino empezamos a ver los provechos, los milagros, los prodigios. Empezamos a ver a Dios, pero como un proveedor que sacia nuestras necesidades carnales, y lo dejamos de ver como ese proveedor que sacia primeramente las necesidades espirituales. Cristo dio su vida y vino a esta tierra no para saciar, hermano precioso, una necesidad carnal. Vino primeramente para saciar nuestra necesidad, nuestra hambre espiritual. Amén. Por eso actualmente, hermano, con toda la confianza y la sinceridad del mundo, te digo que hay muy pocas gentes, sabemos muy pocos cristianos. Escuchaba yo un pastor muy querido por mí que decía, por poquitos y somos cristianos, pero por ese poquito nos quedamos en cuasi cristianos, casi cristianos. Y es cierto, porque estamos tan cerca de Cristo, pero a la vez tan lejos en el corazón, que nos quedamos en el borde, nos quedamos en la orilla. Es decir, aquí verdaderamente son pocos, muy pocos los que buscan a Jesús por lo que Él es, O sea, muy pocos buscan el ser de Jesucristo, más buscan el hacer de Jesucristo, porque ahí hay poder, porque ahí hay milagros, maravillas, prodigios, porque eso sacia generalmente nuestras necesidades carnales, materiales, físicas. Hermano precioso, quiero decirte que Dios conoce con toda certeza las intenciones del corazón del hombre. No hay forma en que le engañes. Aquí Jesús, cualquiera puede decir, les predicó tan bonito y tanto que fueron y siguieron buscando las señales y sus enseñanzas. Pero Jesús, que discierne las intenciones del corazón, no, ustedes me siguen porque les doy de comer, porque había yo ya saciado esa hambre. Y dejan de ver a un Jesús Salvador, ver a un Jesús panadero, pescador. No sé si me explico. Dejan de ver un Jesús que nos salva para vida eterna y empezamos a ver aquel Jesús que provee el pan, que provee el pez, que provee la comida. Y entonces nuestra visión cambia de una visión espiritual que era lo que nos motivó primeramente a buscarle, a una visión totalmente terrenal, material, física, carnal. La mala actitud de la multitud hace que Jesús los confronte, porque aquí cuando él les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer, ya no estaba haciendo había una compasión, hermano, está implícito, pero aquí a una primera instancia lo que vemos es una confrontación. ¿Y por qué los confronta? Porque él sabía que en el corazón de esa multitud existía la incredulidad.
Y si existe la incredulidad, existe la mentira. Y si existe la mentira, existe el pecado. Y si existe el pecado, existe la muerte. Entonces Él, en el amor, en la compasión, los confronta para ver si ellos pueden regresar su mirada a las cosas del cielo, a través de la confrontación. Él usa la confrontación como parte de su amor. Él usa la confrontación como parte de su compasión. Van implícitas, no son dos cosas separadas, son dos cosas coetáneas, concomitentes, son del mismo tiempo y van implícitas. Entonces, Él lo hace para que ellos no se perdieran, para que no se perdieran. Hay un teólogo, hermanos preciosos, que dijo, no confrontar el pecado en el corazón de las ovejas es dejarlos que cometan suicidio contra su alma. Me gustó mucho, te lo traigo hoy. No logré ver el nombre de este teólogo, pero te lo traigo. Dice, no confrontar, escúchalo bien, no confrontar es dejarlos que cometan suicidio contra su alma. ¡Wow! De verdad. No me cabe la menor duda que si fue capaz un teólogo de discernir esta gran verdad, no me cabe la menor duda que esta verdad ya existía en el corazón de Jesús, en la mente de Jesús. Él sabía que si no nos confronta con el pecado, entonces lo que está en peligro no es ni siquiera las cuestiones físicas, que sí van a estar en peligro, pero sobre todo va a estar en peligro tu alma para vida eterna, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. El verdadero pastor, hermanos, el verdadero pastor de ovejas, el verdadero, aclaro, y hago énfasis, el verdadero pastor va necesariamente a confrontar a sus ovejas. Porque de lo contrario, si no los confronta, estas se pueden perder, se pueden extraviar, puede perderse su alma. Y aparte de eso, si él no confronta, el verdadero pastor no confronta a sus ovejas, créeme que él será confrontado por el pastor de pastores, porque de todo entregará cuentas. Cuando el pastor no confronta a sus ovejas, ¿sabes qué? Se vuelve cómplice de ellas. Cuando el pastor calla, porque está más interesado en que la oveja esté cómoda en su iglesia, porque la oveja esté a gusto, estamos más queriendo saciar esa hambre y sed de aceptación, de comodidad que tiene la oveja, que verdaderamente saciar la necesidad espiritual. Entonces, cuando un pastor está más preocupado por el confort material, físico, carnal de una oveja, ¿sí?, se vuelve cómplice del pecado de esa oveja. Dicho coloquialmente, tanto peca el que mata la vaca como el que jala la pata. Nos volvemos cómplices porque el que calla otorga. Y te vuelvo a repetir, será confrontado por el pastor de pastores. Entonces, hermano precioso, no es porque haya una maldad en el corazón, sino por el contrario, es porque hay un verdadero amor para que esas ovejas puedan ver su pecado, su iniquidad, su rebelión, y puedan dirigir su vista, su visión a lo que es verdadero, a lo que es eterno, a lo espiritual. Y Cristo lo sabía, Cristo sabe, lógicamente, ¿verdad? Pero lo manifiesta claramente. Y aquí nos enseña cuál era el verdadero
Vas a ver que el verdadero problema ya lo habíamos predicado, pero volvemos a repetirlo, el verdadero problema de la iglesia, hermanos, el verdadero problema del cristianismo es que no reconocemos que nuestra necesidad principal y por la cual debemos ocuparnos en saciar es esa necesidad espiritual, es esa hambre espiritual que tiene nuestra alma. Y no primeramente ocuparnos, preocuparnos y fortalecer la necesidad que tiene nuestra carne de ser alimentada. Ambas son necesidades, pero la prioridad es lo que hace la diferencia. Amén. Y Dios lo sabe, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Mas buscar saciar tu necesidad del hambre espiritual, y luego todo lo demás, el hambre carnal, física, material, será saciada. Amén. Juan 6:27 lo dice Jesús: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Aquí lo está diciendo claramente. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, Jesucristo. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? El problema no nos saciamos primeramente del alimento que permanece para vida eterna, sino estamos preocupados y ocupados por saciar primeramente el alimento, alimentarnos de ese, válgase la expresión, de ese alimento que perece. Y Jesús lo sabe. Por eso el problema del hombre no es un problema de una hambre física, sino el problema del hombre es verdaderamente el hambre, saciar el hambre espiritual que él tiene. Pero el hombre no se quiere dar cuenta. Hay una necedad, hay una tristeza en el corazón del pueblo de Dios, del cristiano, que está tan cerca, conoce el justo, sabe quién es, pero no quiere hacerle caso, no quiere tener la confianza, la fe necesaria que transforma esa vida, que transforma sus pensamientos. Y por eso el hombre empieza ya, vuelvo a repetir, empieza a ver esa multitud, empieza a ver a un Cristo, no como Salvador, no como el Mesías, sino a un Cristo panadero, que se va a aventar otro milagrito y va a saciar otra vez el hambre de los otros 5,000. Entonces estamos buscando más los milagros y prodigios que buscar verdaderamente la intimidad con Dios, con Cristo, y que Él sacie a través de su palabra, a través de su verdad, la necesidad, el hambre espiritual. Y vemos cómo con este versículo 26 permanece para vida eterna. Lo que estaba repitiendo es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, mira, aquí está el fundamento, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo nos los vuelve a decir, no solo de pan, fue tentado Jesús por el diablo, él le contesta, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que te está diciendo aquí también en el versículo 6 de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice: el alimento, trabajar, pero no trabajes para el alimento que termina, que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Mira, hermano precioso, la palabra es lo que nos sustenta para obtener la victoria, o lo que nos sustenta para poder obtener una victoria en la vida, hablando espiritualmente,
y por qué no, como consecuencia de ello, lo material, lo que te va a sustentar para salir victorioso en cada batalla es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Amén. Y te podría señalar una infinidad de citas bíblicas, pero por el tiempo y el tema no se va a poder. En Juan, ¿qué contestó ya en el versículo 28? Entonces le dijo, ellos, la multitud, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el 29 responde Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. O sea, llega un momento que esa confrontación, fíjate, cómo es que esa confrontación aparentemente logra abrir esa área espiritual que Jesús quería entrar. Pasa casi exactamente con la samaritana cuando estaban en el pozo. ¿Cómo logra abrir? Él quería abrir el corazón de esa multitud para que sintiese que verdaderamente había una necesidad espiritual y alguna vez al admitir que hay una necesidad espiritual, Él pudiera fluir a través de la palabra de Dios en el espíritu de cada uno, en el alma de cada uno de ellos y pudieran ser impactados, ser transformados. Esa era la intención de Jesucristo. ¿Sí? Y les dice es obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Pudo haber dicho que creas en mí, pero Él dice que creas en el que Él ha enviado. ¿Y quién ha enviado? Aquel que va a dar vista a los ciegos y que los sordos oigan. Entonces, ellos ya habían, lo que le estaba diciendo, el que Él ha enviado, ¿cuáles son las señales? Ya habían visto antes de la multiplicación de los panes, ya habían visto que los ciegos veían y que los sordos oían. Ya había visto que los paralíticos caminaban, ya habían visto una serie de milagros, pero hasta ahí habían visto todo. Pero ellos ya habían vivido en carne propia un milagro grande. ¿Cuál fue? La multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces esa multiplicación de los panes y peces mostraban verdaderamente que Él era el que había sido enviado. Esa multiplicación mostraba que Él era el en el que debían de creer. Él se lo estaba diciendo de una forma, ¿cómo te puedo decir? Él se lo estaba mostrando, no tanto que Él dijera, sino que Él mostrara quién era Él a través de los hechos, a través de su testimonio, a través de sus obras, a través de las obras de su mano. Amén. Es lo que le estaba diciendo, mira lo que yo hice ayer. Lo que yo hice ayer de multiplicar los panes era para que, con el objetivo, con el propósito de que hoy creyeras en mí que yo soy el enviado. Lo que ayer hice, lo que ayer multipliqué los panes es para que hoy tú creas en mí. Entonces, hermano precioso, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, es para que tú y yo hoy creamos. Por eso es importante que te revises dónde está tu visión, qué es lo que te mueve a trabajar, dónde están verdaderamente tus deseos, en dónde estás fijando tu verdadera necesidad. Es importante, porque es importante dónde estás poniendo tu mirada, tu visión, para que hoy creas en el que el Padre ha enviado y que es el Mesías y que es Jesucristo. Es muy precioso, muy claro que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, tiene una gran necesidad espiritual. ¿Y por qué lo digo esto? Porque la verdad también juntamente esa necesidad se ve en que ellos viendo no ven. O sea, porque hay una gran ceguera. ¿Por qué decimos que hay una gran necesidad? Porque el pueblo de Dios vive en una ceguera espiritual. Viendo no ven, oyendo no oyen. Y en el versículo 6:30 de Juan, ahí vamos a seguir, le dijeron entonces,
¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Te lo voy a repetir, hermano, Juan 6:30. Y entonces le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señales para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y yo digo, ¿en serio? Cuando estaba predicando, digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya te olvidaste? ¿Ya dejaste de ver la multiplicación de los panes y de los peces? ¿Ya dejaste de ver que antes tú te habías acercado, como te dice el versículo 6 y el capítulo 6 del libro de Juan, capítulo 6, versículo 2, arribita te lo dice, que la multitud fue a Cristo porque había visto señales. Los ciegos habían recobrado la vista, los mudos habían recobrado el habla, los sordos habían escuchado, los paralíticos caminaban. Entonces, en serio ahorita, ¿qué señal? O sea, le están preguntando a Jesús, el que había hecho 24 horas antes un gran milagro tan grande que sus discípulos los embarca en el mar y todavía no salían del asombro, dice que no salían, estaban su mente aturdida porque todavía no habían comprendido el milagro de los panes. Y 24 horas antes le dicen a Jesús, ¿qué obras tienes tú para que nosotros podamos creer en ti? De verdad, la incredulidad del pueblo de Dios, la incredulidad de los cuasi cristianos, nunca se va a saciar de ver señales, milagros y prodigios, porque tienen que justificar su incredulidad. ¿Me explico? Porque tenemos, ¿cuáles son tus señales? Ya habían visto, ya les había mostrado, pero ellos tenían que justificar su incredulidad. Entonces se hacen de los obsisos, se hacen de los ciegos espirituales. No vimos, no sabemos ni, ¿cómo que no? Si no comiste, perdón por lo que voy a decir, pero tal vez en un lenguaje muy chapaneco, personal, tragaste del milagro, te saciaste de esos panes, te llenaste, dijera otra palabra, pero te llenaste de esos peces, de esos, y todavía preguntas. La incredulidad, hermanos, verdaderamente nos provoca una ceguera espiritual, sordera espiritual y una parálisis espiritual. En el versículo 30, y seguimos en Juan 6:31, nuestros padres, dicen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. O sea, le estaban diciendo, Moisés, el Padre a través de Moisés nos dio a comer, le dio a comer a nuestro Padre durante 40 años. Tú nada más nos diste de comer un solo día. Eso es lo que estaban diciendo acá. Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. O sea, en otras palabras, sí Jesús, pero ¿tú qué has hecho? Nada trascendente. Lo que sí vemos es que Moisés, por ejemplo, dio 40 años de comer al pueblo. Y ese era verdaderamente un maná del cielo, que caía de Dios. O sea, en otras partes decía, si tú sigues siendo, si tú verdaderamente eres, síguenos alimentando. Querían los angelitos que los alimentaba otros 40 años tal vez. No sé, para poder creer. ¿Qué es lo que tú estás esperando para poder creer? O sea, a veces pensamos que la manifestación de Dios se tiene que dar como nosotros pensamos que se debe dar en nuestras vidas. Y que quitamos soberanía, autoridad de Dios de manifestarse como Él considere que es bueno, agradable y perfecto. Y Él les dice en Juan 6, 32, 34, y les dice, ellos dicen, acá les dio a comer pan del cielo. Y Él les contesta en el versículo 32 y 34. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre,
el que os da el verdadero. Aquí era un pan físico y sí lo daba Dios, pero aquí te voy a dar el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ay, ay, ay. Confundidos igual que la samaritana. Dame de beber esa agua para que ya no venga a sacar. Porque le digo, te voy a dar una agua que vas a beber para vida eterna y jamás ya tendrás sed. Dame esa agua para que yo ya no venga a sacar agua. No entendían que lo que se refería es saciar el hambre espiritual. Si tú estás fortalecido, la sed espiritual, sacias tu sed y el hambre espiritual, entonces para vida eterna serás y ya no saciará, porque tu corazón ya no estará en este cuerpo inmundo, en este cuerpo que perece, en este cuerpo que se va a quedar acá, ¿sí me explico? Sino tu visión va a estar en la eternidad. Y aquí le digo, el verdadero pan que bajó del cielo y que da vida al mundo. En Juan 35:36, ahí en el mismo capítulo 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. O sea, aquel pan que daba Moisés, comían, Dios lo dio, pero comían y todos los que comieron murieron. ¿Sí? Pero el verdadero pan que soy yo, que da vida, es para vida eterna. Escucha cómo está este mensaje. Está abriendo, queriendo abrir, al igual que para la multitud, para nosotros, abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento de que la verdadera necesidad que tenemos nosotros es una necesidad espiritual, es una necesidad de creer en Cristo, es una necesidad de recibir verdaderamente a Cristo como nuestro Salvador, pero también, sobre todo, como nuestro Señor. Que el señorío de Dios se plasme en nosotros, tome posesión total de nosotros y podamos hacer su voluntad a través de Él, a través de la unción del Espíritu Santo y terminar su obra para vida eterna. Amén. En el 6:35-36 dice, Jesús le dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. O sea, el que viene no tendrá hambre y el que cree no tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. ¡Wow! Cristo discierne. Date cuenta, dice, yo soy el pan de la vida. No dice el pan de vida, de la vida. La vida misma es Jesucristo. Pero la mente y el corazón del hombre está turbado, está endurecido y no permite ver esa verdad. Y vemos a Jesús, es muy fácil ver a Jesús como panadero. Ese Jesús que venimos a la iglesia, oro y sana a mi enfermo, oro y sana mi pobreza, mis finanzas, mi familia, mi matrimonio, si es que bien nos va. ¿Sí pero todo lo carnal, vemos a un Jesús con una visión terrenal, material, física, carnal, vuelvo a repetir, y no vemos a un Jesús que sacia verdaderamente el hambre y la sed, pero para la eternidad. Y mira cómo lo repite. Vemos ahí en el 35, yo soy el pan de la vida, en el Juan 6:35. En el Juan 6:48 te dice, yo soy el pan de la vida, te lo vuelve a mencionar. Y en el 6:51, Juan 6:51 te vuelve a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Vuelvo a repetir. Está en Juan
6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué tenemos que dar nosotros, entregar nosotros para tener y poder comer de ese pan para vida eterna? La carne, nuestro ser. Pero ellos, hermanos, fíjate que la misma ceguera, sordera, la parálisis espiritual produce que esas cosas verdaderas estén vetadas, esa ceguera no nos permite ver, entender, comprender y las verdades de Dios. Y entonces en Juan 6, 53, 59, dice Jesús, del 53 al 59, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Amén. No le entendían. Dicen que somos caníbales o qué dirían, ¿no? ¿Cómo vamos a comer y beber sangre? Aparte que ellos, como leían la palabra y era dirigido a los judíos, no entendían porque era una parábola, era una metáfora, y la metáfora o la parábola es como esa llave que Dios permite a quien le abre y a quien no le abre. Por eso él lo explicó en un tiempo, en un pasaje explica por qué en parábolas, por qué él hablaba en parábolas, por qué él hablaba en metáforas, porque era como una llave que permite a quien le abro y a quien no le abro el entendimiento. Y ellos no entendieron, porque aparte en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23, dice la palabra, solo en las Américas, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. Amén. Entonces, aparte ellos en Deuteronomio tenían, entonces, ¿cómo es que viene y que yo coma carne y que yo coma sangre? Entonces no entendían que era una metáfora, una parábola, que lo que tenían que hacer es adquirir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Ellos no lo entendieron y lo único que provocó esto es más rechazo hacia ellos. Más rechazo. No provocó lo que Jesús quería, es abrir su corazón. Pero Jesús sabía que para alimentar sus almas los tenía que confrontar con pecado y rebelión. Amén. Entonces él sabía que les tenía que hablar, que tenían que morir, de que tenían que ser confrontados con sus pecados, con sus iniquidades. Y entonces en Juan 6:60 dice la palabra, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Nótese que acá no dijeron, no, está confusa, no lo entendemos, no, dice, dura es esta palabra o esta declaración, ¿quién podrá escucharla? ¿Quién puede escucharla? Lo que verdaderamente, hermanos, acá veía Jesús en ellos, no es que la palabra fuera dura, sino lo que estaba haciendo duro era su corazón. Ellos no querían abrir su corazón,
que no querían abrir su corazón al entendimiento de la verdad, a la verdad de Cristo, a creer en Cristo. Y por lo tanto, la dureza no estaba en la palabra, sino en los corazones de ellos. La compasión se manifiesta, hermanos preciosos, muchas veces confrontando. Hermano, el que no te confronta, hermano precioso, a sabiendas que estás en un error, en un pecado, simplemente no te ama, porque no le importa tu alma. Solo aquellos que les interesa verdaderamente tu alma van a tener el valor y el tiempo de buscar confrontarte, de buscar que tú puedas redirigir tu mirada hacia lo verdadero, hacia lo eterno. Amén. Veamos pues Juan 6, versículo 61. Ya vamos terminando. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? O sea, Jesús les dice: ¿esto, la verdad, os escandaliza? En otras palabras, ¿por la verdad estás haciendo tanto alboroto? ¿Esto verdaderamente los escandaliza? O sea, se escandalizaba a los judíos que escucharan la verdad del reino de Dios. Eso los movía. ¿Eso por qué? Porque los confrontaba, los sacaba de ese confort en el pecado, de esa comodidad que muchos ya encontraron en el pecado, en la rebelión, en la iniquidad. De aquí no me muevo. Sí, conozco a Jesús, escucho a Jesús, quiero tener una relación con Jesús, pero a mi manera, pero sin salirme de este confort. Y eso es lo que verdaderamente los escandaliza. Eso es lo que verdaderamente los confronta. Que Jesús lo que quería es sacarlos de su comodidad del pecado, de la iniquidad, de la rebelión, y llevarlos a verdaderamente una entrega de su vida a Cristo. De entregar verdaderamente su vida a Cristo, al Padre. En Juan 6, capítulo 6, versículos del 62 al 63 dice: pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender, estaba. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, perdón. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, la carne para nada te va a beneficiar. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo para nada aprovecha tu alma. Lo que verdaderamente va a aprovechar, fortalecer a tu espíritu, a tu alma, es la palabra de Dios. Porque esos son espíritu y son vida. Eso le estaba diciendo. En otras palabras, lo que yo te estoy diciendo, eso es lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente tiene valor, lo que verdaderamente es vida. Amén. Y entonces los vuelve a confrontar en el versículo 6. Ahí ya los está confrontando. Mira cómo los está confrontando. Les está queriendo sacar de lo que él creían, de lo que ellos creían que estaba bien en su vida. Pero los quiere sacar de eso para llevarlos a la verdadera verdad, al verdadero encuentro con lo que es eterno. En Juan 6, capítulo 65 dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¡Pum! Y ahí tronó de una vez. Ahí fue el acabose. Porque les dijo dos verdades. La primera verdad que les dijo es: son incrédulos. Dice la palabra en el versículo 64, porque hay algunos de vosotros que no creéis. Entonces, ¿qué les está diciendo? Porque hay algunos de ustedes que son totalmente incrédulos, no creen en lo que yo les estoy diciendo. Pero aparte dice, por eso es
si no se ha pedido el Padre. Y la otra gran verdad que les dijo es que todo lo que hay en los corazones, las intenciones del corazón del hombre, está escudriñado, está en conocimiento del Padre, que a Él nada se le puede ocultar. Entonces le digo, son unos incrédulos y todo lo que ustedes hacen, el Padre lo conoce. Y eso hizo verdaderamente ahí se rompiera. ¿Por qué te digo esto? Porque veamos Juan 6:66. Dice ahí, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. O sea, al ver todo esto, lo que provocó en lugar de abrir y unirse más con Jesús, fue el rechazo. Por eso, hermano precioso, muchos pastores no confrontan a la iglesia. Porque lo que va a originar la confrontación en su iglesia, en el pueblo de Dios, va a ser que muchos que no creen se van a ir. Y muchos pastores están más interesados en llenar la iglesia que en verdaderamente edificar la iglesia de Cristo. No lo edificamos nosotros, somos instrumentos. Es Cristo, es el Espíritu Santo. Pero aún esos instrumentos tienen que ser dignos de poder ser transmisores de la verdad, de lo que realmente da vida y vida eterna. Y entonces en el versículo 6, 67 al 71, dice, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso quieren vosotros iros también? O sea, ya se había ido una multitud y volteó a sus 12 discípulos, los quedó viendo y les dice, bueno, aquellos ya se fueron por esta puerta, ¿ustedes querrán irse por esta otra? O sea, Jesús no estaba tratando de agradar al hombre, estaba tratando de edificar al hombre. No los estaba reteniendo, los estaba llamando para vida eterna, para poder ser verdaderamente salvos. Entonces dice aquí, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Mira acá, dice, ¿qué estaba diciendo Jesús? O sea, no, porque solo tú tienes vida eterna, pero a uno de ustedes dice, ya con esto puedo, sí, ustedes sí no me van a traicionar, ustedes sí son legítimos, ustedes sí son verdaderos. No, les digo, si ustedes también ya me traicionaron, ya se fueron todos estos, pero dentro de ustedes 12, ni siquiera los 12 lo tengo, porque hay uno que se va a perder, hay uno que me va a traicionar. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuántos eran la multitud? ¿Cuántos discípulos? Y aún de los 12 se perdió. Dice acá. Y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Amén. Entonces Jesús aquí le dijo a toda la multitud, ya la multitud se había ido y se quedaba ya más con sus discípulos. Y aún dentro de los 12 discípulos, hermano, uno se iba a perder. Hermano precioso, con esto terminamos. Hermano precioso, Dios escudriña nuestros corazones. El tema de hoy es el amor de Cristo, te compadece, pero también te confronta. La confrontación de la palabra de Dios, la confrontación de tus pastores, de tus líderes, es para que volteemos la mirada hacia lo eterno, hacia lo que verdaderamente necesita tu alma, que es esa sed y hambre de justicia, de la voluntad de Dios, que verdaderamente el reino de Dios tome valor y vida en tu propio ser, en tu propia alma. El tiempo, hermanos, va a ser el que verdaderamente nos ponga a prueba. Es el tiempo el que nos prueba. Muchos podemos decir, yo ya la hice, pero hermano precioso, aún falta
mientras que vivamos en esta tierra, todavía nuestra lealtad y fidelidad y nuestra credibilidad hacia Cristo está todavía en tela de juicio. Es decir, no nos confiemos. Esta predicación, esta confrontación tiene que ser para todo. El tiempo nos pone a prueba. El tiempo nos hace pagar un precio. El precio para seguir a Cristo es el todo. Es todo, hermanos. Es un alto precio que se tiene que pagar para seguir a Cristo. Y solo el tiempo, hermanos preciosos, solo el tiempo lo va a mostrar si verdaderamente fuimos capaces de pagar ese precio en seguir a Jesucristo. Mira, por último, el tiempo permite que nosotros, al estar viviendo en Cristo, va nuestra alma a ayunar. Empieza a ayunar de la carne. Empieza a restringirse. Cuando tú empiezas a vivir en Cristo, ese vivir en Cristo hace que tu alma, tu carne, tu cuerpo, empiece a ayunar. Empieza a rechazar las cosas de la carne, a rechazar las cosas del mundo. Pero llega un momento en que es tan fuerte que puede pasar dos cosas. O te fortaleces y das el empujón, dices, ya basta, hasta aquí llegué, y sueltas todo y vuelves a caer en un postrer tiempo peor que el anterior. Caes en un estado que es peor que el anterior. Entonces, para eso tenemos que estar todo el tiempo en la intimidad de Dios, buscando su palabra. Porque solo el amor de Dios nos permite ver con claridad cuáles son esas cosas eternas, cuáles son ese alimento que sacia verdaderamente nuestra hambre espiritual. Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar el rostro. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que sigas, Padre, hablando a nuestras vidas, confrontando si es necesario. Sabemos que tú has tenido compasión de nosotros durante todo nuestro existir. Tan es así que nos tienes en este lugar de privilegio, que nos tienes en este tiempo, aún oyendo tu palabra, teniendo la oportunidad de un cambio significativo, Señor. Ayúdanos, pues, a que verdaderamente veamos y saciemos esa necesidad espiritual, esa hambre espiritual, esa sed espiritual, antes de la carnal, antes de la física. Te doy gracias, Padre, por la palabra, por esas enseñanzas que tú traes a nuestras vidas. Síguenos mostrando el Cristo que nos salvó. Síguenos mostrando el Cristo que es nuestro Señor. Síguenos mostrando el Cristo que nos ha salvado para vida eterna. Te doy gracias, Padre, por toda esta palabra y te pido, Señor, que quede grabado en nuestros corazones para que verdaderamente transformemos nuestra manera de ser. Que verdaderamente, Señor, verdaderamente se nos sean abiertos los ojos, los oídos espiritualmente. Que podamos ser levantados, que se nos quite esa parálisis, Señor, y podamos ser nuevamente reconstruidos y poder caminar en la verdad, poder caminar, Señor, en la fe, en ese camino, para poner la puerta angosta, Señor. Te damos la gloria, toda la alabanza, la adoración en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quedamos pendientes, Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo a todos, que cuídense, por favor, cuídense porque hay un nuevo rebrote, sabiendo que confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, pero también que nuestra fe no se convierta en desafío. Dios me los bendiga, hasta la próxima.